Gerardo Grajeda, y tiene que continuar las demás generaciones. No lo podemos dejar aventado. El trabajo que él desarrollaba, él tuvo la oportunidad de estar allá en mi país trabajando. Allá llegó, allá compartió con nosotros. ¿Y por qué nosotros no tenemos que tener en nuestra mente el hecho de decir, mi abuelo trabajó, mi abuelo se esforzó y ahora me toca a mí seguir los pasos de este hermano que le dieron la oportunidad de venir a encarnar al país de Guatemala? Entonces, no hay que desaprovechar el tiempo, mis queridísimas hermanas y hermanos. Aprovechémoslo al máximo. Si te invitan, si tienes la oportunidad, hacerlo. Si te invitan y tenés la oportunidad del recurso económico para poder visitar otro país, hacelo. No te quedes y después digas. Lo más difícil es esto, cuando llegas al mundo espiritual superior y te pregunten, hermano, Walter, ¿qué hiciste? Ay, mira, hermano, ¿qué hice? Que yo solo trabajando, ¿sabes? ¿Qué hice? Que la producción no salía y yo me tuve que desviar un poco de ese tema y ya no le presté atención a la institución. Y a eso te mandamos. ¿Qué se ve o qué maleta yo me quiero llevar al mundo espiritual superior? Ustedes háganle cuenta. Ustedes se recuerdan, cuando uno viaja, le da la maleta. Y si uno se pasa de equipaje, ¿qué pasa? Ahí viene la multita porque usted quiere llevar más. Yo al otro lado no me quiero llevar esa gran maleta y como con 5 maletas más. Me quiero ir lidiando de tanta cosa material que de verdad nos atañe a todos. Egos, cosas que de verdad no avanzamos. Así que de verdad, para no arrastrarlos más con mi tiempo, gracias de verdad. Gracias a los 33 años de la Escuela Espírita Tercera Revelación, no es fácil llegar a esos años. Sigan trabajando, no se detengan, porque el espiritismo unido jamás será vencido. Muchísimas gracias. Prosiguiendo con nuestro programa, dice la pedagogía: enseñar una verdad universal no es imponer una religión, ni un dogma, no es hacer proselitismo ni catequesis. Es presentar al mundo la realidad de la vida espiritual que los espíritus superiores trabajadores de Jesús luchan desde hace siglos por implantar en el corazón del hombre. Conoceréis la verdad la libre. La frase de Jesús resuena aún, su eco atraviesa siglos de luchas en defensa de esa misma verdad. Solo existe libertad en el conocimiento de la verdad. En ese conocimiento lo que resta es la ignorancia que aprisiona y se sujeta a dogmas, prejuicios y fanatismo. La autonomía intelectual y moral programada por tantos pensadores modernos solamente se consigue por la práctica del amor, el conocimiento de la verdad. La ignorancia de sí mismo genera dependencia y esclavitud y derecho moral. De esta forma, todo el contenido de la doctrina espírita debe tomar parte de la pedagogía espírita, tanto en su cuerpo teórico como en todo lo que es aplicado en las instituciones que se denominan espíritas. Y por ende, le damos 5 minutos para que le pregunten al hermano. Igual te felicito, estuvo muy buena la exposición. Te pregunto, esta organización que nos acabas de explicar, ¿la manejan en El Salvador o en tu escuela? Sí, obviamente, hace muchísimos años atrás, nosotros siempre decíamos por qué el profesor hacía todas esas funciones. Y a la hora de que él desencarnó, tuvimos que ponernos de acuerdo, porque solo nosotros no podíamos, uno como persona no podía desarrollar todo ese tipo de actividades, todo ese tipo de estructuras. Ahora bien,
ha costado ponerse de acuerdo. Sí, ha costado ponerse de acuerdo para poder lograr llegar a eso, porque siempre hay limitantes. Y muchas veces la cosa como más compleja que la limitante es que no tenemos dinero. Y siempre como que nos enfrascamos ahí. Y muchas veces tal vez yo no estoy pidiendo que aportes dinero. Simplemente que estés de una manera de colaborador y que vengas a las reuniones y que participemos para poder desarrollar ese tipo de actividades, porque siempre hay manos de buena voluntad que aportan y dan y dicen, mira, yo no me voy a mencionar, está bien, estamos diciendo. Pero sí, parte de algunas de las estructuras que están ahí, estamos nosotros desarrollándolas, pero ha sido a través de ir y venir y aprender de otros que sí ya tienen una estructura, como federaciones grandes a nivel internacional, Brasil, Colombia, Uruguay, España, o sea, Portugal. O sea, ha sido a través de ir conociendo este tipo de estructuras, pero ya en la realidad usted lo que tiene que hacer es tropicalizarlo a su núcleo de su institución espírita. No dice que lo va a copiar, un copy-paste, ¿no? Simple y sencillamente poder atender ciertas necesidades que en su institución usted pueda avanzar. Una pregunta, Juan, eso me preguntó. Porque hay muchas escuelas actualmente que son muy cerradas, no son abiertas. ¿Qué crees que pasa ahí? Es bien interesante eso, y es calidad de producto, por una simple y sencilla razón. Nosotros estamos mal acostumbrados. Yo no soy fanático y ni fui fanático de mi señor padre ni mi señora abuela Carmen Carpio, que muchos pues, algunos la conocen acá y conocieron al profesor Josiano. El profesor siempre nos enseñó a ser observadores de las manifestaciones de los espíritus. Y cuando uno tiene la oportunidad de poder salir a otras instituciones y aprender, hay de dos formas. Una, que el director genere ese tipo de información y le diga, hermanos, fíjense que nos han invitado, pero yo no soy de la opinión de ir a esa escuela. Y segundo, los espíritus que se presentan dan también esas instrucciones y le dicen a uno, hermano, no participe. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que alejarnos de eso es del fanatismo. De una manera tan sencilla, usted tiene que poner el uso de la razón, usted tiene que llevarlo al tamiz de la depuración y decir, qué raro lo que el hermano nos está diciendo, va en contra de los principios de poder trabajar en equipo, de poder compartir con los hermanos, y por qué este espíritu y por qué este hermano director nos está diciendo eso, o aquellos que son cómplices de la misma institución y están ni café dan, o sea, un montón de cosas. Súmenle un montón de cosas que al final no llevan a nada productivo, ¿sí? Pero tiene que ver mucho el fanatismo. Yo soy de esa opinión. Aquí sí. ¿Alguien más? Digamos, en el área de la gestión espiritual, en el caso de que alguna escuela no tuviera como que algún medium para como visualizar de mejor forma la práctica mediúmica, ¿va? Entonces, como que se recomendaría como para sustituirla, digamos, en el caso de no descuidar el estudio doctrinario, la evangelización, sino que también como pues para equilibrar la balanza, ¿verdad? De que no solo también lo teórico, sino lo práctico, pero en el caso de que no hubieran como personas capacitadas en el área mediúmica en esa parte, ¿qué podría ser? Es a través de la lectura. Donde uno o dos estén reunidos, ahí está la manifestación de Dios. O sea, nosotros hemos tenido años en nuestra institución, que tiene más de 80 años de existencia, y de verdad a veces solo 2 personas estaban en la institución, y el profesor decía, aún así vamos a continuar con la reunión. Ahora bien, yo soy medio un ejemplo y yo voy a trabajar solito, y a quién le voy a dirigir la comunicación que el Espíritu se va a presentar a través mío. No, o sea, todo tiene un orden, pero nunca hay que desfallecer, porque por eso bien digo, nosotros no giramos alrededor, y no es que
por si alguien de los que están acá dice que yo sí soy medio frecuente y veo que me está tirando. No. O sea, no se trata de eso, se trata de poder abrir nuestra mente y nuestra forma de pensar a que no giramos alrededor de, porque existe un medio, por ejemplo, ahí va a estar 100% la reunión. Simplemente es que si no está el medio, no están las personas, pero yo sigo con Andrea estudiando, yo me sigo preparando, porque va a llegar un momento en el que van a llegar personas indicadas correctas a nuestra institución, porque uno quisiera tener la escuela llena, pero a veces solo usted va. Yo siempre, hablábamos hace un par de días, de que hay hermanos que aunque no lleguen hermanos a la escuela, su reunión de 1 hora la tienen. ¿Y qué hacen? Lecturas. Ahora, lo que no se nos debe olvidar, que hay espíritus presentes, que están escuchando la lectura que usted está haciendo. Esa es mi respuesta. Según su criterio, ¿puede una escuela muy bien funcionar que aunque haya medio, no siempre o casi nunca haya comunicaciones espíritas, solo estudio y oración? ¿Si es funcional, si es correcto o es un elemento esencial el que el medium comunique en cada reunión que hay? Para ir finalizando. Okay. Es bien interesante porque todos los elementos son claves. Todos en la institución, todos son claves. Todos, no hay ninguno que no sea clave. Ahora bien, no está el medium, hay muchas instituciones que trabajan sin el medium. Hay medium, pero ahora, no hay que perder la esencia, porque información tenemos un montón, ¿sí? Hay literatura, hay videos, nosotros ponemos, por ejemplo, en la institución nosotros ponemos videos. Si no tenemos hoy quien va a trabajar mediúmnicamente, por ejemplo, nosotros les ponemos videos. Por ejemplo, siempre mencionamos a Luis Antonio Gasparetto, aquel que quiera analizar a Luis Antonio Gasparetto, pónganse a analizar, por ejemplo, hace muchos años atrás, historia de la hermana Eusapia Paladino. Aquel que no la conoce, búsquenla en el internet. ¿Y quién es tal hermana Eusapia Paladino? Búsquenla. A esta hermana, solo imagínense, le metían corriente eléctrica, toques eléctricos para saber si había presentación de espíritus. Y usted dice, uy, está dañando al medium. Esas eran las prácticas de antes. Eso era el laboratorio. Eso era de la parte de la ciencia, tratando la manera de ver si había efectividad o no de presencia de espíritus. Hasta que una vez se presentó la mamá de este hermano, ¿sí? César Emilio Lombroso, que también lo pueden buscar, César Emilio Lombroso, ustedes lo pueden buscar. Este hermano era el que hacía ese tipo de prácticas a través de esta hermana, Eusapia Paladino. Ellos son italianos. Ahora bien, ¿qué hacía el hermano? Le metía corriente eléctrica, pesaba si había peso, si tenía peso el espíritu no, la ponía en una báscula, y si cuando desalojaba el espíritu, el cuerpo, para ver si había peso, hasta que una vez, ustedes pregúntense en el tiempo, se presentó el espíritu y dijo, mira, deja de estar siguiendo ya, deja de estar ya haciendo ese tipo de prácticas, porque estás lastimando y estás lacerando al medio. Y como quien dice, ¿y usted quién es para decirme eso? Yo soy tu señora madre. Vino el espíritu, hermano César Emilio Lombroso, y le pregunto, ok, si usted dice que es mi madre, para poder comprobar científicamente de que usted es mi madre, quiero que usted me diga dónde usted sabe, solo usted y yo sabíamos dónde yo tenía algo que a mí no me agrada. Ni modo si era el espíritu de la mamá la que se estaba presentando a través de la hermana Eusapia Paladino. ¿Qué le dijo a la hermana? Vos tenés un lunar en la parte de la pompis donde ese lunar a ti no te agrada. ¿A quién le va a gustar que le digan las cosas los espíritus a uno? Pero esa es práctica. Ahora el hermano dijo, wow, o sea, comprobó de esa manera, pero él hizo un montón de investigaciones para poder lograr y llegar a eso. Pero respondiendo a la pregunta, si a mí me preguntan, la verdad nosotros estudiamos, si no hay medium y si no hay manifestación el día de hoy, no hay ningún problema. En su momento se va a dar el espacio para que todo continúe. ¿Estamos? Gracias.
tema Praxis de la Reforma Espírita. Buenos días para todos, es un gusto realmente grande volver a verlos, varias algunas. Para ustedes que vienen de afuera y para algunos muchos de aquí que no, caritas que no conozco, bueno, no conocía a René y a René se lo conozco, ya me dijeron que es René. Bueno, sí, hay muchas caritas que no conozco, algunos pues, ya más grandes, entonces tenemos otra carita. Don Jorgito, pues así, pues igualitos. Sí los conocí, así están dichosos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Alberto Martínez. Yo estuve caminando para el equipo del espiritismo hace algún tiempo. Saqué raja del espiritismo, saqué mucha raja, aprendí muchísimo y pues parte de esa vez que llegué la primera vez, fue un poquito que me recibió. Culpa de él entré y también culpa de él estoy aquí de nuevo, pues me invitó para que estuviera aquí con ustedes hoy. Bueno, un poquito chocante porque no sabía qué decir, tengo ya años de no hablar de espiritismo, años de no recordar muchas cosas que dijeron ahorita don Cecilio y Walter que pues ya no la recordaba. Bueno, entonces me tuve que inventar lo mío porque, incluso si se dan cuenta, dice teoría y práctica del espíritu verdad y aparece un Buda. Entonces cuando hice la presentación automáticamente me apareció un Buda y bueno, ahí. Igual el espiritismo no pelea con el budismo, no pelea con el cristianismo, no pelea con el zoroastrismo, no pelea con nadie. En teoría, los une. Bueno, ya todavía no pase por favor. Pues vamos a la presentación inicial, ahí está. Okay. Es un poco como ostentoso teoría de praxis, como que habláramos de aquí todavía, pero si ponía de título teoría y práctica no sería muy bien, entonces lo haré por teoría y praxis. Entonces, vamos al camino de lo científico y pues por sobre todo felicitar a esta escuela tan maravillosa que me recuerdo siempre del hermano Gerardo, de Udine, del hermano Cecilio, de Jorge Rivas, del hermano Jorge también. O sea, también en cuanto a que ese compadrazgo, ese mismo en diferentes instituciones, siempre estuvieron al servicio. Tú en diferentes escuelas, tú Cecilio en otra escuela, y todos en diferentes escuelas, pero siempre a la causa suprema, que es el espiritismo. Así que gracias por el momentito, yo le agradezco, ¿verdad?, de que haya aportado este tema en el curso. Gracias. Muchas gracias. Ciertas pláticas que hemos tenido, él estaba desilusionado. Creía que nadie lo entendía. Y hasta la fecha, un 5% lo entiende. Por eso ahora vamos a hablar de la pedagogía espírita. Hay una preguntita, hermano Jorge. Entender todo lo que han dicho. La pedagogía espírita está presente hoy en la mente y en el corazón de los educadores que enfrentan todos los prejuicios por amor a la verdad. Independiente del título de profesor, maestro o doctor, que son resquicios de la humanidad humana. Está presente en los jóvenes y adultos que laboran en la evangelización infantil y juvenil, que dan charlas en las casas espíritas, que participan en los grupos de estudio, en las actividades
sociales, ejerciendo y ejemplificando el amor al prójimo. Está presente con el joven que actúa en el teatro, que canta y baila, haciendo del sublime arte la escalera para su elevación como espíritu. La casa espírita representa hoy la escuela espírita en todas sus sencillez, belleza y dinamismo espiritual, viviendo el amor, iluminando el corazón y la mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos e incluso del espíritu desencarnado, como somos todos en esencia espíritu en evolución. No existe educación en su significado profundo sin el ejercicio del amor y sin el conocimiento de sí mismo, o sea, sin que el educando se reconozca como un espíritu inmortal, hijo de Dios, dotado del germen de la perfección, sujeto a la ley de causa y efecto, y por tanto responsable por sus pensamientos y actos, nacer y renacer en un perfeccionamiento gradual en lo continuo rumbo a la perfección. No existe educación espírita si no se incluye en su currículum ese conocimiento libertador de la verdad espiritual de nuestras vidas y esa verdad universal contenida en tal doctrina como lo hizo Euclides, Barçanufo y Allan Kardec. Afiliar al espíritu con la verdad absoluta es nuestra existencia espiritual en nuestra tarea prioritaria, es nuestro compromiso con Jesús y con Kardec, con Euclides y con otros estudiosos de la filosofía. Y así estaremos contentos con nuestro propio conciencia. Es que había una pregunta Una pregunta tenía. Sí, buenos días. Yo quisiera saber si usted nos puede dar alguna opinión, algún comentario. Ya estamos en un país, ¿verdad? Yo me considero chapín. Somos pluriculturales, los bilingües y multiétnicos. Entonces yo quiero saber qué opinión tiene, o qué comentario tiene, o qué experiencia tiene después de comprobar todos los trastornos mentales que pueda tener algún paciente, ¿verdad? Neurosis, esquizofrenia, ansiedad, descartando todo su ambiente psicosocial, ¿no? Algún trauma del ambiente, ¿verdad? Tenemos cuántos años de guerra aquí en Guatemala, ¿verdad? Los que hemos salido por allá algo lejos, antes, con ver un militar, daba miedo, ¿verdad? Daba miedo. Bueno, regresando a la pregunta del comentario, ¿qué porcentaje considera usted? Porque si lleva a un paciente de algo descontrolado a una iglesia, dice es el demonio, ¿verdad? Pero haciendo su buen historial, una su serie de exámenes médicos, escaneo, tomografía y todo lo que pueda haber, ¿verdad? ¿Qué porcentaje puede ser una influencia mala? Un mal espíritu que pueda estarle dando un descontrol en la personalidad a un paciente, ¿verdad? Determinado paciente, ¿verdad? Mire, es una respuesta bastante amplia de darle. Una es, como les decía al inicio, si el médico, en este caso un neurólogo, está haciendo una buena evaluación del paciente. Conforme uno va pasando el tiempo y a los años que uno tiene que estar metido en estas cosas de medicina, uno se da cuenta que a veces los médicos asumimos porque un paciente trae tal síntoma. No lo preguntamos, lo asumimos. ¿Por qué? Porque resulta que 2 o 3 pacientes anteriormente a él tenían una historia
muy parecida, entonces agarramos esa historia y se la ponemos a él. Y entonces ahí, desde ahí, empieza a haber un sesgo en cuanto al criterio clínico y guatemalteco. Obviamente la ciencia neurológica no está al 100%, por eso estos dos campos empáticos que les mencionaba todavía están en un campo experimental, no es algo que se aplique todavía, pero es lo que por el momento se cree, estudiarlo y descartarlo o confirmarlo, que es lo que nos da la conciencia, de que seamos conscientes. En los procesos neurológicos no solo influye lo neurológico, incluye el ambiente, la educación, los castigos que recibimos como niños, traumas que tuvimos durante el viaje como seres humanos, influyen problemas hormonales. Las hormonas influyen muchísimo en lo que nosotros pensamos. A veces creemos que lo nuestro es espiritual, pero son las hormonas que están ahí afectando. Un caso sencillo, por ejemplo, una persona que siempre está decaída, mal humor, no quiere hacer nada. El espiritista podría pensar que es porque tienen alguna mala influencia o algo que le está provocando algo malo desde fuera. Pero si hacemos un examen de tiroides nos vamos a dar cuenta que las pruebas tiroideas estaban alteradas y lo que seguro tenía la persona tenía hipotiroidismo. Le dejamos tratamiento médico, se estabiliza el problema tiroideo y entonces la persona ya vuelve a estar otra vez normal. No era ni siquiera neurológico. Hay muchas cosas en la medicina que todavía no pueden explicar por qué sucede o no sucede algo. Es muy difícil poder decirle a ustedes, mire, yo considero que el 90% son cosas físicas y un 10% son cosas espirituales. ¿Por qué tiene que ser así? ¿O por qué tiene que haber una diferencia? ¿Por qué no puede ser una mezcla de ambas? Cuando estudiamos el espiritismo sabemos que hay algunos espíritus que no logran irse un poquito más para allá, se quedan en el más acá con nosotros y tienen cierta influencia negativa. Puede ser que esa parte de esa influencia negativa sea también causa de eso, pero ¿cómo se puede comprobar? Científicamente eso no se puede comprobar, ¿verdad? Necesitamos de lado espiritista un medio que nos ayude a ver eso, pero o sea, si usted me dice a mí, ¿cómo sabe que eso era médico y no físico? Nosotros es físico, pero a veces es espiritual también, porque somos una especie de espíritu. ¿Cómo sabe usted que es físico y que no es espiritual? No lo sé. No lo sé. Científicamente no lo sé. Probablemente estos campos empáticos nos van a empezar a dar a entender esos cortes, esas soluciones de continuidad, serán estos cortes que nosotros tenemos entre un estado emocional, cómo nos puede afectar. Probablemente, como les decía, ahí hay una pequeña explicación científica de cómo funciona la conciencia. Gracias, hermanos, y cada uno de ustedes por su asistencia. Agradecemos a los expositores que nos dieron estos temas tan interesantes, que sin duda alguna pues, nos dejan mucho que pensar con la teoría y la práctica, para ir mejorando y progresando día a día. Para finalizar, vamos a realizar la oración de cierre. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y el amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o dismisos que han asistido a esta reunión y sobre las cuales imploramos la misericordia de Dios. Adicionalmente, les rogamos a cada uno de ustedes que por favor se queden en sus lugares porque vamos a pasar compartiendo con ustedes un pequeño refrigerio. Todo esto en agasajo al 33 aniversario de la revelación. Siéntanse cordialmente invitados. Muchas gracias por su participación. Feliz día.